Todos estamos registrados en más de alguna aplicación o sitio web, donde damos nuestros datos personales sin pensar el uso que les darán. Generalmente, nuestros datos individuales no son tan importantes, pero si eres señalado como importante para algún gobierno o empresa privada, ten por seguro que te espiarán sin que tú tengas la más mínima sospecha. Cada día se trata de regular más este tipo de prácticas. Recordemos el escándalo de Facebook hace unos años, donde se le cuestionó a su dueño Mark Zuckerberg el uso que su empresa le da a la información de los usuarios. En Internet, mínimo se nos avisa que nuestros datos podrán ser usados con otros fines, a diferencia de los datos en posesión del gobierno. La información colectiva vale miles de millones de dólares, y también esta información en masa puede cambiar un gobierno, tal y como pasó en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. Aquí en México, datos como tu domicilio, huella dactilar, nombre completo, entre otros datos, eran enviados cada febrero a los partidos políticos, sin siquiera preguntarte o pidiéndote autorización. Esta práctica es completamente legal y está contemplada en la Ley de Instituciones y Procedimientos Legales. La base de datos del INE o padrón electoral era entregada a los partidos en USBs con colores que pudieran diferenciarlos entre sí para que el INE tuviera un control de a quién le daba cada una. Además, el INE impone otros diversos controles de seguridad. Esta base de datos es usada por los partidos políticos para marketing y hacer sus proyecciones de votaciones. Los partidos políticos tienen que seguir la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y los lineamientos que previamente les marca el INE. Pero el INE solo confía en la buena voluntad de estos partidos, ya que no hace ningún seguimiento preciso de la base de datos que ellos entregan. Desde inicios del siglo XXI, la base de datos del INE ha estado en diversos servidores de manera ilegal. El INE no siempre ha actuado de manera correcta ante este tipo de situaciones, o más bien nunca ha actuado de manera correcta, siempre tratando de deslindarse de la situación. Teniendo este contexto, entremos al 2015, donde se gestaban las elecciones intermedias. México atravesaba extrañamente momentos complicados. La amenaza de Morena era latente. Peña Nieto no quería perder la mayoría en el Congreso y Movimiento Ciudadano daba pasos firmes como partido. Estos últimos de Movimiento Ciudadano fueron los responsables de que los datos de alrededor de 86 millones de mexicanos estuvieran públicos en un servidor de Amazon Cloud por 241 días. Cabe señalar que estos datos estaban sin contraseña y sin permisos, es decir que cualquiera con el link los podía descargar. No fue hasta que el experto en ciberseguridad Chris Bakery de Estados Unidos se dio cuenta de esta situación por accidente. Los datos fueron entregados a la empresa Itacom, una empresa de marketing digital que es manejada por los miembros de Movimiento Ciudadano. Esta empresa es simplemente de marketing, no cuentan con conocimientos en ciberseguridad. Además, es una empresa que tiene una serie de investigaciones, ya que Movimiento Ciudadano y los gobiernos de ese partido le han dado millonarias licitaciones. Amazon Mongo tiene sistemas de seguridad predeterminados, pero es responsabilidad de cada usuario el implementar nuevos y mejores controles de seguridad de este servicio. Es donde entra lo raro. Fueron los mismos de Intacom, en conjunto con MC, quienes le retiraron todos los controles de seguridad a la base de datos, a pesar de las advertencias del mismo Amazon. Se especula que esto lo hicieron para que cualquier servicio externo o aplicación pudiera acceder a la base de datos. Los de Movimiento Ciudadano nunca aceptaron la culpa. Es más, llegaron a culpar al mismo Chris de ser responsable de esto, cuando él fue quien más se preocupó por esta información. Well, my very first reaction was to go to a journalist that I've worked with before and get. Mi primer impulso fue acudir a un periodista con el que he trabajado anteriormente y conseguí la opinión del periodista para saber a quién debía acudir primero, y me dijo que le platicara al administrador de databreakers.net. Entonces, el administrador de databreakers.net y yo decidimos que debería acudir al Departamento de Estado de los Estados Unidos primero. Entonces acudí al Departamento de Estado y básicamente se rieron en mi cara. Ellos no sabían cómo ayudarme.
Posteriormente fui al USCIRT, que se rige bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional, y ellos me sugirieron que contactara a la Embajada Mexicana en Washington. Cuando contacté a la Embajada Mexicana en Washington, me pidieron pruebas. Entonces, me proporcionaron un correo electrónico y les mandé fotos de pantalla y toda la información que requerían para encontrar la lista, y ya nunca más me respondieron. O sea, ni el gobierno mexicano ni el estadounidense, el INE más o menos, pero de ahí en más nadie. MC aplicó la clásica, el fuimos hackeados, pero no se dieron cuenta hasta que Chris sacó la información a la luz. O sea que si Chris nunca se hubiera dado cuenta, ellos no se hubieran dado cuenta, valga la redundancia, de su supuesto hackeo. Mejor dicho, si Chris nunca hubiera sacado esto, la base seguiría pública. Como lo menciona el investigador Luis Ramírez, los de Movimiento Ciudadano no fueron capaces de poner un simple control de seguridad a la base de datos, pero sí saben cómo detectar a un hacker. También los de MC eliminaron por completo la bitácora de conexiones hecha a la base de datos, hecho que tira por completo su teoría, ya que ellos borraron la conexión del supuesto hacker. Y desde el primer momento ellos pudieron actuar al detectar una conexión extraña, pero no. Todo estaba completamente planeado por ellos. También no se sabe cuántas copias se quedaron, ya que al ser una empresa de marketing, ellos usarían estos datos no solo con fines políticos, sino ya comerciales, ya que también pudieron vender la base de datos a otras empresas, algo que no se sabe, pero que seguramente lo habrán hecho. Chris Bakery, en conjunto con un equipo de expertos mexicanos en ciberseguridad, se sorprendieron al encontrar otras bases de datos, como lo son información de todos los puentes y casetas de cobro del país, bitácoras de correo del ISSSTE, bitácoras de correo electrónico del IMSS, bitácoras de mensajes de bancos, bitácoras de datos de diversas universidades regiomontanas, bases de datos de estudiantes de diversas universidades del país, webcams en las ciudades principales del país que incluso nos muestran los interiores de las oficinas, y expedientes completos de 2 despachos de abogados litigantes en el país. Todo esto sin protección. También una investigación hecha por la Universidad Veracruzana encontró que en Tepito se vende no solo el padrón electoral del INE, sino el registro de todos los vehículos comerciales, de lujo, de transporte público y de colección, hasta la población carcelaria y los registros de todos los policías con fotografía, número, placa y lugar de adscripción. Empresas financieras y de marketing suelen adquirir bases de datos de manera ilegal a ciberdelincuentes, con el fin de identificar comportamientos de compra u para otros fines. Aunque las bases de datos no son solo usadas por grupos selectivos, sino por los mismos policías, quienes también la compran para agilizar su trabajo y dar más fácil con los delincuentes. Ya que si ellos quieren acceder a los datos de un sospechoso de manera legal, tendrían que pasar por un montón de papeleo y de tiempo perdido. El INE parece que no aprende la lección, o ya de plano solo le pone la importancia al dinero, ya que justamente en el 2015 la empresa alemana Geschenke Odebrecht, o como se pronuncia, ganó una licitación para fabricar las credenciales electorales, pero con el pequeñísimo detalle de que sus talleres están en Alemania, así que tienen que recorrer millones de kilómetros con la información de millones de mexicanos. En esos trayectos, sabrá Dios quién tiene acceso a nuestra información. También hay que tener en cuenta que los trabajadores en la planta alemana tienen acceso a la información de millones de mexicanos, algo que al INE no le importa mucho. El director de Talleres Gráficos de México fue quien alertó de esta situación, y hay quien señaló de absurdo que esta empresa le ganara la licitación a Talleres Gráficos de México, organismo público que es dependiente de la Secretaría de Gobernación y trabaja de la mano con el sector de seguridad nacional. La empresa privada alemana ofrecía 25 candados de seguridad, mientras Talleres Gráficos de México ofrecía 29, a un mucho menor costo, pero el INE prefirió pagar más por menos. Bueno, creo que nos desviamos un poquito del tema central. Ya para cerrar, el INE impuso una denuncia de estos hechos hasta octubre del 2018, donde en un cateo hecho por la FEPADE localizaron la supuesta clave de la nube, 3 computadoras, un celular y un disco duro. Cotejaron los datos y vieron que sí correspondían al padrón electoral del 2015, dando aviso inmediato a la policía cibernética para que esta última eliminara la base de datos inmediatamente.
En su nota nunca especifican dónde fue el cateo. Además dicen que la base de datos estaba en un sitio de ventas por internet, hecho totalmente falso, o no sé exactamente a qué se refieren con esto, porque no especifican dónde encontraron esta base de datos. Además, el cateo, en mi opinión, fue innecesario, ya que todo lo pudieron haber hecho a distancia, ya que la base de datos estaba en la nube, no guardada solo en un celular o una computadora o en un disco duro. O sea, estaba a la intemperie, en una nube. No era necesario esto. En esos 3 años, o el tiempo que duró la base de datos en Amazon, muchísima gente en México y otros países hicieron miles de copias, las cuales se comercian en el mercado negro. A partir de este suceso, el INE ya solo entrega el nombre de las personas del padrón electoral, ya no entrega más datos a los partidos políticos. También quiero agradecer y darle el crédito a los colaboradores del blog de Derecho Informático, quienes fueron los que realizaron una investigación a fondo sobre este caso. En mi opinión personal, los datos confidenciales de todos son tratados como papel higiénico. Cualquier burócrata puede acceder a una cantidad impresionante de información, algo que se tiene que regular, ya que representa un peligro para todos. El control que los gobiernos y las empresas hacen sobre nosotros es sencillamente enfermizo. Por eso debemos exigir un alto a este tipo de prácticas. Así que muchas gracias por este video. No olvides suscribirte, dejar un buen like, dejar tu valiosa opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Yo soy Lara Lisco. Bye.